diciendo a todos ustedes que esta semana sea para ustedes una semana de victoria en sus vidas espirituales y materiales también. Vamos a iniciar en la Biblia, en el libro de San Mateo, capítulo 12, versículo 31. Vamos a hablar del pecado que no perdona, el pecado imperdonable. Dice así la palabra de Dios. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. El mensaje de hoy es un mensaje de advertencia. De todas las advertencias más que encontramos en la Biblia, el versículo 31 debe ser uno de los más difíciles, considerando quién era Jesús y lo que hizo para perdonar nuestros pecados. La idea de que un pecado que ni siquiera la cruz puede perdonar debería hacernos temblar, hermanos. ¿Existe algún pecado que Dios no pueda perdonar? ¿Cuál es el pecado imperdonable? Una mujer vino y dijo, me he practicado 3 abortos y hasta ahora no sé si Dios me ha perdonado. Tengo pesadillas todas las noches, no puedo dormir, siento mis manos manchadas de sangre. ¿Será que Dios me puede perdonar? Me llamaron y me dijeron, hermano Díaz, acompáñeme. Vamos a visitar una familiar de una hermana de la iglesia. Y fuimos. Esta muchacha se estaba volviendo demente, se estaba volviendo loca. ¿Por qué? Se había practicado un aborto también. Y en el vacín del baño, ella siempre, cuando se descuidaban, metía las manos en el vacín para sacar lo que era. O sea, según lo que ella había votado ahí, la criatura que había votado, siempre. Y fui allí a orar por esta muchacha. ¿Será que Dios la va a perdonar? ¿La va a perdonar? Estuve orando por ella y hablando con ella. Hoy estudiaremos lo que es y lo que no es el pecado imperdonable. Vamos primero a estudiar lo que no es el pecado imperdonable. ¿Es el asesinato el pecado imperdonable? ¿Es el asesinato el pecado imperdonable? Saulo de Tarso. La Biblia dice, voy a dar algunos textos y no los voy a leer todos porque ustedes saben por el tiempo. Hechos 8:1 dice, Saulo consentía en la muerte de Esteban. En el 9:1 dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte. ¿Qué respiraba Pablo? Saulo, dice la Biblia, amenazas y muerte respiraba. Contra los discípulos del Señor Jesús se presentó ante el sumo sacerdote. Pablo. Con el tiempo ustedes conocen que Pablo se arrepintió. Y antes de morir escribió en 2 Timoteo 4:7-8, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tremendo este texto, hermano. Antes de morir, Moisés mató a un egipcio, otro asesino. Moisés se arrepintió. Ustedes conocen la historia, cuando Moisés se arrepiente, Dios lo perdona y Moisés fue el encargado de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Moisés fue perdonado. Moisés murió y el Señor Jesús lo resucitó, y eso está en Judas 9. Y apareció en el monte de la transfiguración, eso lo dice San Mateo 17 del 1 al 3. En el monte de la transfiguración apareció Moisés. Así que Moisés está vivo, está en el cielo. Así que el asesinato no es el pecado imperdonable. Negar a Cristo es el pecado imperdonable. Pedro negó 3 veces a Cristo Jesús. Eso lo encontramos en San Mateo 26, del 69 al 75. Pedro se arrepintió y fue transformado. En el Pentecostés, Pedro predicó y 3,000 personas fueron ganadas para Cristo. Negar a Cristo no es el pecado imperdonable. ¿Será el adulterio el pecado imperdonable? Ustedes conocen esta historia. La encontramos en San Juan 8. ¿Qué dice ahí San Juan 8, del 1 al 11?
Dice, cogieron una mujer en el mismo acto del adulterio y se la trajeron a Jesús para que Jesús la condenara. Y Jesús, usted conoce la historia. Voy a resumir. Jesús se comenzó a escribir en el suelo. Y ellos miraban lo que el Señor estaba escribiendo y se fueron. Y el Señor Jesús le preguntó a esta mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Se fueron, Señor? ¿Te condenaron? No. Y el Señor Jesucristo le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. María Magdalena se arrepintió de corazón. Y María Magdalena, ni siquiera los apóstoles, la primera que vio a Cristo resucitado se llamó María Magdalena. Y esto lo encontramos en San Marcos 16:9. Así lo dice San Marcos 16:9. Muy bien. ¿Es la brujería el pecado imperdonable? ¿Sabían ustedes que hubo un brujo, un rey brujo, que gobernó a Judá y a Jerusalén? Este rey se llamó Manasés. Dice, no existió rey más perverso que Manasés. Se dedicó a la brujería, también a la idolatría. Hizo pasar a sus hijos por el fuego, o sea, los quemó. Vamos a verlo en 2 Crónicas 33. 2 Crónicas 33. Esto sí lo vamos a leer. 2 Crónicas 33, porque este hombre hizo hasta para vender, hermanos. Dice 2 Crónicas 32, del 1 al 13, dice, de 12 años era Manasés cuando empezó a reinar, reinó 55 años, fue el rey que más duró reinando. Hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que había el Señor echado ante Israel. Reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, levantó altares a los Baales, era idólatra, hizo postes idolátricos, adoró y sirvió a todo el ejército del cielo. Edificó también altares en la casa del Señor, de la que el Señor había dicho, en Jerusalén estará para siempre mi nombre. Edificó también altares a todo el ejército del cielo, en los atrios de la casa de Jehová. Escuchen, el brujo pasó a sus hijos por el fuego en el valle de Ben-Hinnom. Practicó la invocación de espíritu, era espiritista, dice, practicó la invocación de los espíritus, fue agorero y practicó la magia, consultó a los adivinos y a los espiritistas y se cedió a hacer lo malo ante los ojos del Señor para provocar su enojo. Mire lo que sigue diciendo. Además puso una imagen de fundición en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón, su hijo, en esta casa y en Jerusalén que yo elegí, entre todas las tribus pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que entregué a sus padres, a condición de que cuiden de cumplir toda la ley, estatutos y normas que los mandé por mano de Moisés. Dice la Biblia, el 9, Manasés desvió a Judá y a los habitantes de Jerusalén los desvió. De modo que hicieron más mal que las naciones que el Señor destruyó ante ellos. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no escucharon, hermano. Dice la Biblia que Manasés derramó sangre inocente. Eso lo dice 1 Reyes 21:16. Derramó mucha sangre inocente. Patriarcas y profetas y reyes, la página 256 dice que al primero que mató Manasés fue al profeta Isaías. Eso lo dice Patriarca, Profetas y Reyes, página 256. Al primero que mató fue al profeta Isaías. Hermano, sigue diciendo la Biblia en versículo 10, el 12, perdón. Vamos a leer el 11. Por eso el Señor trajo contra ellos a los generales del ejército asirio, que aprisionaron a Manasés, pusieron un gancho en su nariz como los bueyes, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Estando ahí en Babilonia, dice el 12, en su angustia Manasés oró al Señor, su Dios, se humilló grandemente ante el Dios de sus padres. ¿Qué hizo este hombre? En su angustia Manasés oró al Señor, su Dios, se humilló grandemente ante el Dios de sus padres. Y cuando él oró, Dios recibió su ruego y oyó su súplica y lo retornó a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés conoció que el Señor es Dios. Hermano, la Biblia dice que este hombre que cayó tan profundo, Dios lo perdonó cuando este hombre se humilló, dice la Biblia, grandemente se humilló
Así que la brujería no es el pecado imperdonable, hermano. Este brujo se arrepintió, Dios lo perdonó. Entonces, hermano Díaz, ¿cuál es el pecado imperdonable? ¿Cuál es el pecado que Dios no perdona? Quiero decirte, mis queridos hermanos y amigos, el pecado contra el Espíritu Santo consiste en resistir, despreciar, rechazar persistentemente las invitaciones al arrepentimiento. Si no hay confesión, si no hay arrepentimiento, no hay confesión. Si no hay confesión, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación. Y si no hay salvación, lo que le espera a esa persona es perdición. Hermanos, el pecado imperdonable es el pecado que no se confiesa. El pecado imperdonable es el pecado que no se confiesa. Vamos a mirarlo. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Si alguien lo encuentra, puede leerlo. Juan 1:9. Dice la palabra de Dios así. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, podemos obtener el perdón. Versículo 7, arribita dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Ay, qué hermoso este, hermano. ¿Qué dice Proverbios 28:13? Proverbios 28:13. Dice así la palabra de Dios. El que encubre sus pecados, el que oculta sus pecados, no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Otro texto que nos va a hablar de esto, hermanos. Esto es tremendo. El que encubre sus pecados no prosperará. Salmos 32. Salmos 32. Del 3 al 5. Dice la palabra de Dios así. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi verdor se volvió en sequedades de verano. Entonces te declaré mi pecado y no encubrí mi culpa. Otra versión dice mi iniquidad. Confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando una persona le confiesa los pecados a un sacerdote, no está haciendo nada. Cuando una persona le confiesa los pecados al pastor, no está haciendo nada. Porque tanto el sacerdote como el pastor, los dos son pecadores. Nosotros tenemos que confesarle los pecados a uno que es sin pecado. Y ese uno que es sin pecado es Dios, es Cristo. Cristo es Dios. Confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, vamos a ver ahora dos ejemplos de lo que es el pecado imperdonable. Dos ejemplos. Ustedes recuerdan que Manasés se arrepintió y Dios lo perdonó. Vamos a mirar de un hombre, yo no sé si de pronto la hermana está conectada, la hermana Silvia Castro fue la que me hizo esa llamada ese día. Me dijo, hermano Díaz, tengo una amiga en Chinú, Córdoba. Esta amiga es optómetra. Tiene un hermano que se quiere quitar la vida. Este hombre es médico, es gineco-obstetricia, dice. Eso era la especialidad de este hombre. Tenía 74 años de edad. 8 años estaba ahí en cama paralítico por una bacteria que se le alojó en la médula. Esta hermana de él, la hermana Silvia, me dijo, lo van a llamar, y preciso me llamaron. Esta hermana optómetra me dijo, hermano Díaz, le voy a pedir un favor que venga acá a Chinú.
tengo un hermano que se quiere quitar la vida y venga para que ore por él. Él es ateo. Enseguida me dijo, él es ateo, él no cree en Dios. Pero venga, porque de pronto en lo último este hombre se arrepiente, hermano Díaz, venga. Yo recuerdo ese día que viajé, era el 3 de febrero del 2016. Recuerdo que salí a las 5 de la mañana de aquí, de Barranquilla. Llegué allá como a las 10:30 por ahí. Como yo no la conocía a ella, ni ella me conocía a mí, yo le dije cómo iba vestido yo y ella me explicó cómo iba vestida ella también. Cuando llegamos allá, cuando llegué a los buses, a la estación, ahí estaba ella, una camioneta muy bonita. Y yo dije, este va a ser la mujer, preciso era ella. Me invitó, me dijo, móntese, hermano Díaz, me llevó a la casa. Yo llegué como a las 10:30 de la mañana. Cuando llegué, lo primero que me dijo es, hermano Díaz, venga para que desayune. Yo le dije, perdóneme, pero yo no vine a desayunar. Yo vine a lo que vine a orar por su hermano. Así que quiero ver dónde está su hermano. Me dijo, hermano Díaz está en el cuarto, venga, y me llevó al cuarto. Y me presentó. Este médico tenía las dos piernas delgaditicas, 8 años que no caminaba. Estaba lisiado. Le hacían todo a él. Y me puse a hablar con él, como decimos nosotros aquí, para romper el hielo. Comenzamos a hablar y él me contaba algunas anécdotas de él y algunos cuentos y yo me reía y yo le contaba a él también, pero yo en mi mente decía, en cualquier momento me toca ya decirle a lo que vine. Preciso, llegó el momento, le dije, doctor Roger, él se llamaba Roger, doctor Roger, vine de Barranquilla, vine a orar por usted, le he suplicado a Dios, le he rogado a Dios que lo sane. Y no terminé de decir cuando me dijo así, a mí no me hable de Dios, yo no quiero saber nada de Dios. Si yo aceptara su oración, yo sería un hipócrita. Yo no creo en Dios. A mí no me hable de Dios. O sea, me frenó en seco, hermano. Me frenó en seco. Pero yo seguí diciendo, doctor, yo le he rogado a Dios por usted. Yo quiero orar. Yo quiero orar por usted. No me hable de Dios. Yo le digo, bueno, está bien. Me salí con un dolor en el corazón del cuarto de la hermana, me estaba esperando afuera y me dijo, hermano Díaz, ¿qué dijo el hombre? Le dije, no aceptó. Pero antes de salir yo del cuarto me dijo así, yo lo que quiero es morir. Ya yo estoy cansado. Los médicos, y él era médico, los médicos no saben nada. Entonces yo me quedé, bueno, salí. Me dice ella, ¿qué le dijo mi hermano? Su hermano no quiso que yo lo orara. Ay, hermano. Mi hermano es duro. Y bueno, usted hizo lo que tenía que hacer. Hermano, quiero decirle que hay 3 cosas que Dios no puede hacer. Te voy a nombrar solamente una. Hay 3 cosas que el Todopoderoso no puede hacer. Y una de ellas es que Él no te puede perdonar si tú no le confiesas tus pecados. Él no te puede perdonar. Él no te puede salvar si tú no quieres ser salvo o salva. Y este hombre rechazó al Espíritu Santo ahí en su cama. Ese es el pecado que Dios no perdona. Cuando la persona rechaza la invitación de Dios, si este hombre se hubiese arrepentido ahí, Dios lo hubiese perdonado y yo creo que hasta lo hubiera sanado, porque yo había orado por la sanación de este hombre para que volviera a caminar, pero no. Hermanos, me dijo, era un jueves aquí en Barranquilla, se celebran los carnavales en febrero, en ese entonces, en febrero. Yo fui jueves y el mismo jueves me regresé. El sábado yo estaba en mi iglesia y llamé a la hermana, a la optómetra, le dije, doctora, porque me dijo, mañana viajo para Bogotá, para que me practiquen la eutanasia. Yo quiero morir, ya estoy cansado de esta vida. Yo quiero que me practiquen la eutanasia.
saben que él se fue. Ya tenía todo listo ya. Llegó a Bogotá y allá le practicaron la eutanasia. Murió el doctor. No quiso aceptar a Cristo. Rechazó el perdón de Dios. Ese es el pecado imperdonable. Ese es el pecado que Dios no puede perdonar porque la persona no acepta. Él no aceptó a Cristo. Él rechazó a Cristo. Y ahora, mis queridos, voy a hablarles. Algunos conocen esta historia, pero ahora voy a hablarles de la mujer que me parió a mí, de mi mamá. Mi mamá también cometió el pecado imperdonable. A mí no me gusta decir esto pero tengo que decirlo para que hay algunos hermanos que deben ver lo que están haciendo también. Porque algunas personas, algunos hermanos y hermanas están viendo novelas. Y aquí en Colombia se está presentando una novela que se llama La Rosa de Guadalupe. Y esa novela es espiritista. Y algunos hermanos no consultan con los espiritistas por allá, pero el espiritismo llega a la casa de ellos. Mucho cuidado con esto. Mi madre, la que me parió a mí. Esto no lo vi. Esto lo que voy a decir no lo vi en la televisión. No lo leí en el periódico. No lo vi en la radio. La viví en mi propia casa. Mi madre. Ella aprendió la brujería en Venezuela. Cuando yo predicaba, porque ya a la iglesia, cuando yo tenía 7 años, yo predicaba, ella iba a la iglesia a escuchar, pero ella me decía, yo vengo a escucharte a ti nada más. O sea, ella no quería nada con Dios. Ella quería ver a su hijo predicar nada más. Yo predicaba, pero llegó el momento de la muerte de ella. Y en ese salón donde estábamos, había una tensión, pero tremenda. Estaban los ángeles de Dios conmigo y los ángeles de Satanás con ella. Yo le decía a ella, a mi madre le decía, vieja, por cariño, vieja, arrepiéntete. Vieja, arrepiéntete. Y ella me decía, no puedo, mijito, no puedo. Y le repetí esa palabra, vieja, por favor, arrepiéntete. No puedo, mijito, no puedo. ¿Por qué no puedes? Pero no me quería decir por qué. ¿Por qué? Me decía, no puedo, mijito, no puedo. Pero vieja, por favor, si tú te arrepientes, le pides perdón al Señor, el Señor te perdona. Y no importa la brujería que tú hayas hecho, el espiritismo que practicaste, Dios te perdona. No puedo, mijito, no puedo. ¿Por qué no puedes, vieja? Yo estaba tensionado. ¿Por qué no puedes, vieja? ¿Por qué? Me dijo, mijito, te voy a decir por qué. Mijito, ella me decía así, mijito, yo hice un pacto. O sea, mi madre hizo un pacto con Satanás y fue fiel a Satanás hasta la muerte. Mi madre se perderá porque rechazó la invitación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba ahí conmigo. Y si ella se hubiese arrepentido, Dios le hubiese perdonado. Pero no quiso. Dios no puede salvar a una persona que no quiera ser salva. Por eso le dije, hay 3 cosas que Dios no puede hacer, pero solamente le mencionó esta. Dios no puede salvar a una persona que no quiera ser salva. Mi madre murió. Eso fue tremendo para mí. Su hijo predicador le decía a la gente que se salvaran, que se salvaran, que se salvaran, y mi madre no quiso salvarse. No quiso que el Señor la salvara. Hermanos, Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de perdón. Dios dice, no quiero la muerte del impío. No quiero. Yo lo que quiero es que el pecador se arrepienta de su mal camino. Hermanos, tengamos mucho cuidado porque muchas de las personas que practicaron la brujería les queda, escuchen lo que les voy a decir, y yo sé por qué se los voy a decir. Muchas de estas personas que practicaron la brujería les queda una tendencia que si Cristo no rompe esas cadenas, las personas tarde que temprano volverán, para que lo sepan. Así que tenemos que orarle a Dios por liberación. Señor, yo hice esto, no sabía que era esto,
Y perdóname, pero tenemos que confesar, pedirle a Dios, rompe esta cadena, rompe estas ataduras, porque lo contrario, hermano, y se lo digo porque lo hemos vivido nosotros, las personas vuelven otra vez, y la Biblia lo dice, la puerca lavada vuelve al cieno. Queridos hermanos y amigos, la Biblia dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. El perdón de Dios es más grande que tu pecado. Hermanos, Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios maravilloso. Isaías 43, 25. Vamos a mirar lo que dice Isaías 43, 25. Dice él así. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí y no me acordaré más de tus pecados. Y este otro problema que tenemos nosotros los cristianos. Algunos hermanos tienen este problema. Confiesan los pecados al Señor y siguen confesándole. Siempre que oran, le están, Señor, y recordándole a Dios el mismo pecado. Hermano, la única oración, escucha, la única oración que Dios responde ya es cuando la persona se arrepiente de corazón. Manasés se humilló, se arrepintió y Dios escuchó su oración enseguida. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor del mismo y no me acordaré. Dios no se acuerda. Es un acto voluntario de Él porque es Dios. Pero dice, no me acordaré más de tus pecados. Todos nuestros pecados y los echa al fondo de la mar. La parte más honda del mar, creo que queda por los lados de Filipinas, 11.300 metros de profundidad. Y simbólicamente Dios toma mis pecados y tus pecados y lo echa ahí, el fondo del mar. Queridos hermanos, Isaías 1, 16 al 20. Ya estamos terminando. Isaías 1, del 19 al 20. Dice la palabra de Dios así. Vamos a leer el 16. Lavaos y limpiaos. Estoy leyendo Isaías 1 del 16 al 20. Lavaos y limpiaos. Quitad de mi vista la iniquidad de vuestras obras. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad justicia. Restituid al agraviado. Defender al huérfano y a la viuda. Dice él. Mira el llamado que hace. Venid entonces razonemos. Dice Jehová. Aunque vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Queridos hermanos, el cielo estará lleno de grandes pecadores que se arrepintieron. Pero afuera quedarán grandes y pequeños pecadores que no aceptaron la salvación, que rechazaron el mensaje de salvación. Queridos hermanos, ¿estás tú dispuesto a cambiar? ¿Estamos dispuestos a ser transformados por el Espíritu Santo? Miren lo que dice 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Este mes que acaban de anunciar que llevan los hermanos de oración por el Espíritu Santo, quiero decirle que el Espíritu Santo todo ese mes ha estado con ellos y los días que van a seguir van a estar, el Espíritu Santo va a estar ahí con ellos. Lo voy a leer nuevamente. 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermanos, si nos arrepentimos de corazón, habrá perdón para nosotros, habrá libertad para nosotros. ¿Estás dispuesto a cambiar, hermanos? ¿Estás dispuesto a ser transformado por la gracia de Dios? Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Y termino con este texto, San Lucas 11:13. San Lucas 11:13 dice así: si vosotros siendo malos sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más, escuche hermanos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan?
Si tú no pides el Espíritu Santo, no habrá Espíritu Santo para ti, hermano. Y nosotros debemos todos los días, en todas las oraciones, cada vez que oremos, tenemos que pedirle a Dios por el Espíritu Santo. Queridos hermanos, que el Espíritu Santo venga hoy sobre ustedes. Yo creo que tengo tiempo de hacer una oración, hermana Minerva. Creo que tengo tiempo de hacer una oración. Quiero pedir el derramamiento del Espíritu Santo en cada uno de ustedes. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo. No vaya a permitir que ninguno de los que estamos aquí no vengamos a perder, Señor. Que siempre reconozcamos que Cristo es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Consolador y Sustentador. Y nuestra alma te alaba. Señor, ayúdanos. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús hoy, en este momento que estamos orando. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que cualquier atadura que haya en nuestras vidas, cualquier maldición que nos hayan lanzado, cualquier brujería que nos hayan echado, en el nombre de Cristo Jesús te ruego que tu Espíritu Santo venga con su espada poderosa y rompa cualquier atadura, cualquier maldición, cualquier brujería que haya en nuestras vidas. Tu palabra dice, donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Queremos ser libres, pero libres en Cristo Jesús. Te ruego que tú bendigas al doctor Córdoba y a su esposa por este trabajo que están realizando para ti. Tú bendiga a cada hermano y hermana que se conecta para escuchar y recibir bendición de ti. Permite cuando esto no sea más, Señor, nos podamos ir a vivir contigo por las edades eternas. Que los tres grandes del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean sobre nosotros. Que el Espíritu Santo, que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo, ungidos con el Espíritu Santo. Bendiciones que te pido para esta congregación virtual en el nombre de Jesús. Amén.